Hoy admiraremos una de las obras más relevantes de la escultura, El Pensador de Auguste Rodin. Bienvenidos. El Pensador, obra de Auguste Rodin, es una escultura de bronce sobre un pedestal de piedra que muestra a una figura masculina desnuda, de proporciones heroicas, sentada sobre una roca. La postura muestra al hombre inclinado, con su codo derecho descansando sobre su rodilla izquierda y la barbilla apoyada en el dorso de su mano derecha. La imagen proyecta una profunda reflexión y contemplación, y a menudo se utiliza como símbolo de la filosofía. Rodin ideó esta figura como parte de su obra Las Puertas del Infierno, una comisión realizada en 1880. Sin embargo, la primera fundición en bronce a gran escala de El Pensador fue realizada en 1904 y actualmente se encuentra en el Museo Rodin de París. Originalmente llamada El Poeta, El Pensador fue parte de un gran proyecto iniciado en 1880, que consistía en crear una puerta llamada Las Puertas del Infierno. Rodin se inspiró en el poema medieval La Divina Comedia de Dante Alighieri, y la mayoría de las figuras en la puerta representaban a personajes de la obra, siendo el Pensador una figura central, algo más grande que las demás. Algunos críticos han propuesto que la figura representaba a Dante reflexionando sobre su poema, mientras observaba el infierno. Sin embargo, otros rechazan esta teoría, argumentando que el Pensador está desnudo, mientras que Dante siempre está vestido en su obra. Además, el cuerpo musculoso de la escultura no coincide con la imagen más delgada de Dante. La desnudez de la escultura se debe a que Rodin buscaba crear una figura heroica, en la tradición de Miguel Ángel, que simbolizara el intelecto y la poesía. Algunos críticos también han sugerido que El Pensador podría ser un autorretrato de Rodin. De hecho, fue nombrado así por los trabajadores de la fundición, quienes notaron su parecido con la estatua de Miguel Ángel de Lorenzo de Medici, conocida también como El Pensador. El modelo que utilizó Rodin para esta y otras obras fue Jean Baud, un boxeador y luchador francés, famoso en el Barrio Rojo. La escultura original se encuentra en el Museo Rodin de París y está hecha de bronce finamente pulido y patinado. El Pensador fue diseñado para ser visto desde abajo y generalmente se exhibe sobre un pedestal alto, aunque la altura del pedestal puede variar dependiendo del lugar donde se exponga. Esta obra, junto con muchas otras de Rodin, fue pionera en el modernismo, marcando una nueva era en la escultura tridimensional. Esto ha sido un vistazo a otra magnífica escultura. Suscríbete para más videos y no dudes en compartir tus pensamientos en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.